Cordial saludo. Vamos en esta ocasión a mirar cómo se puede convertir de un vector que está expresado en coordenadas polares a coordenadas rectangulares o cartesianas. Definiciones. Coordenadas polares. Entonces las coordenadas polares o sistemas polares son un sistema de coordenadas bidimensional en el cual cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Es decir, que las coordenadas polares tienen una magnitud y un ángulo. Siempre las coordenadas expresadas de esta forma nos tienen un número que nos representa la magnitud y un ángulo que puede estar expresado en grados sexagesimales o radianes. Ejemplos de vectores expresados en coordenadas polares. Entonces aquí tenemos este, que sería módulo de 13 y ángulo de 23 grados. O tenemos este, cuyo módulo es 5 y el ángulo es 135 grados o 3 pi cuartos. Este está expresado en radianes. 3 pi cuartos, recordemos que pi equivale a 180, pi cuartos equivale a 45, 2 pi cuartos sería 90 y 3 pi cuartos sería 135. Entonces, estos son vectores expresados en coordenadas polares. Coordenadas cartesianas o rectangulares se definen así como la distancia al origen de las proyecciones ortogonales de un punto dado sobre cada uno de los ejes. Entonces, el vector también se puede expresar de forma cartesiana o de forma rectangular. Entonces aquí tenemos este vector, pero entonces en lugar de decir la magnitud y el ángulo, entonces vamos a decir cuánto vale la proyección de ese vector sobre el eje X y sobre el eje Y. El eje X va a ir acompañado de la letra Y y el eje Y va a ir acompañado de la letra J. También se puede expresar como una pareja de valores en donde el primer valor corresponde a la magnitud en X y el segundo valor corresponde a la magnitud en Y. En tres dimensiones pues se le agrega IJK, se le agrega la K y estaríamos hablando ya de vectores en R3. Miremos un ejemplo. Entonces aquí tenemos este vector que no nos dice cuánto vale la magnitud de él ni el ángulo, pero sí nos dice que la componente en X es 4, que la componente en Y es 3. Por eso el vector se expresa como 4,3. O también se podría expresar como 4i menos 3j. Vamos a ver un ejemplo de cómo pasarse o cómo calcular en coordenadas cartesianas teniendo el vector expresado en coordenadas polares. Aquí tenemos el ejemplo. Nos dan un vector cuyo módulo, cuya magnitud es 5,65 y cuyo ángulo vale pi cuartos. Entonces aquí tenemos representado el vector. Dice que la magnitud vale 5,65 y el ángulo vale pi cuartos. No sabemos cuánto vale la componente en X ni la componente en Y, que es lo que vamos a calcular. Para ello, pues recordemos que este vector, este módulo, es como si tuviéramos, recordemos, un triángulo rectángulo, en donde este vector es la hipotenusa y vamos a hallar los catetos. Se pueden hallar los catetos de muchas formas. Recuerden que este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto adyacente sería la componente en X, vendría dado por R por el coseno de teta, y el cateto opuesto, que es la componente en Y, vendría dado por R por el seno de teta, seno del ángulo. Entonces, como R vale 5,65, teta vale pi cuartos es 180 grados sobre 4, es igual a 45 grados. Entonces, hallando la componente en X, tendríamos R por el coseno de teta, es decir, R coseno de teta sería 5,65
por el coseno de 45, es decir, 5,65 por 0.707 nos da 3,99. Ahora hallemos la componente en y. La componente en y es igual a r por el seno de teta. R, que vale 5,65, por el seno del ángulo, que sería el seno de 45. Eso nos da 5,65 por 0,707, nos da 3,99. Es decir, que este vector que tenemos acá tiene que estaba expresado en coordenadas polares, ahora lo podemos expresar en coordenadas rectangulares. El cálculo que hicimos nos dio 3,99 en X y 3,99 en Y. Por lo tanto, se puede expresar como un vector U de la forma 3,99i más 3,99j. O también como un vector U expresado como 3,99, 3,99, donde el primero es X y el segundo es Y. Entonces aquí tenemos la representación gráfica. Este vector lo podemos nombrar como un vector cuyo módulo vale 5,65 y cuyo ángulo vale 45 grados o pi cuartos. O también podemos decir que es un vector cuya componente en X vale 3,99 y cuya componente en Y vale 3,99. Espero que les haya servido este video. Muchas gracias.